Jake y yo llevábamos 3 años juntos. Los primeros 2 años estuvieron bien, pero el último fue una guerra psicológica total. Comenzó a revisar mi teléfono, cuestionándome a dónde iba, con quién hablaba. Se ponía irracionalmente celoso y colegas hombres me enviaban mensajes sobre trabajo. Hacía bromas sobre mi supuesta infidelidad delante de nuestros amigos. Cuando me enojaba, decía que estaba exagerando y que los culpables son los que se defienden. Lo peor era que nunca lo engañé. Ni siquiera estuve cerca. Fui completamente fiel mientras él proyectaba su propio comportamiento en mí. Fue Teresa, mi mejor amiga desde la secundaria, casi como una hermana, quien lo descubrió primero. Una noche, mientras Jake estaba en el trabajo, Teresa vino después de que mencioné otra de sus acusaciones descabelladas. Le mostré un mensaje donde cuestionaba por qué llegué 15 minutos tarde de hacer las compras, insinuando que estaba con alguien. Teresa puso una cara extraña y me mostró su teléfono, el perfil de citas de Jake, activo ese mismo día. Su biografía decía que estaba soltero y buscando diversión. Teresa confesó que llevaba semanas sospechando. Una amiga suya había coincidido con él en la app, pero lo reconoció como mi novio por fotos en mis redes sociales. Teresa estuvo recopilando pruebas antes de contármelo para asegurarse de que no era un malentendido. Esa noche, planeamos algo. Teresa creó un perfil falso para intentar coincidir con él y ver hasta dónde llegaría. Lo logró en horas. Jake no dudó. Sus charlas eran repugnantes. Le dijo que estaba soltero, se quejó de su ex psicópata, yo, a quien estaba intentando dejar, pero que no entendía las indirectas. Cuando Teresa le preguntó por qué no terminaba conmigo, él escribió: ella paga la mitad del alquiler y hace toda la comida y la limpieza. ¿Por qué renunciar a eso hasta que encuentre algo mejor? Envió capturas de pantalla de conversaciones con otras chicas con las que salía. En esas charlas se burlaban de mí. Me llamó la criatura más horrenda, y algo tan repulsivo a esas mujeres. Había un mensaje de Jake diciendo: casi vomito cuando intenta besarme. Y una chica respondió: eres un santo por soportarla. Yo había terminado hace tiempo. Jake contestó: es complicado, pero no por mucho tiempo. Lo prometo. Eran mensajes a varias mujeres. Todo mientras me acusaba de ser infiel. Todo mientras yo cocinaba sus platos favoritos, lavaba su ropa e intentaba desesperadamente demostrarle mi lealtad. No lo confronté de inmediato. Teresa y yo decidimos que necesitábamos más que pruebas. Necesitábamos un plan, no para vengarme, sino para destruirlo completamente. Las siguientes semanas, fui la novia perfecta mientras Teresa seguía chateando con él desde el perfil falso. Sonreía cuando me despedía con un beso por las mañanas. Seguía cocinando y lavando su ropa. Incluso me disculpé cuando me acusó de coquetear con el repartidor, que literalmente solo me entregó la comida y se fue. Todo mientras planeaba. Una noche, Jake llegó tarde oliendo a un perfume desconocido. Cuando lo mencioné casualmente, se enfureció. Dijo que estaba paranoica y que tal vez debería hablar con alguien sobre mis inseguridades. Sugirió que quizás estaba deprimida, que no era yo misma últimamente. Solo sonreí y me disculpé, mientras mentalmente añadía esto a mi lista de razones por las que merecía lo que le esperaba. Revisé nuestras finanzas. Teníamos una cuenta conjunta para gastos, pero Jake también tenía una cuenta de ahorros personal de la que estaba tan orgulloso. Siempre hablaba de lo disciplinado que era con el dinero, de cómo ahorraba para nuestro futuro. ¡Qué broma! Al mirar los estados bancarios, vi grandes retiros en noches en las que decía estar trabajando hasta tarde. Restaurantes caros, cargos de hoteles, compras en tiendas de regalos. Ahí supe exactamente dónde golpearlo. Su ego y su billetera. Recordé a mi prima Vicky. Todos siempre decían que nos parecíamos, excepto que ella era la versión más guapa de mí. Gracias, familia. Tenía el mismo cabello y ojos oscuros que yo, pero era más alta y con mejor figura, como mi madre me recordaba constantemente. Fue modelo en la universidad y aún atraía miradas. Y me debía un favor tras ayudarla con una ruptura difícil el año pasado. Llamé a Vicky y a Teresa para una reunión de emergencia y les conté toda la situación. Vicky estaba furiosa por mí. Dijo que lo que Jake hacía era abuso emocional, no solo infidelidad. Y tenía razón. Teresa le mostró a Vicky todas las pruebas recopiladas, y Vicky no podía creer que alguien fuera tan cruel mientras fingía ser la víctima. Al final de nuestra conversación de 3 horas, no solo estaba enojada, estaba calculadora, fría, lista. Esa noche, mientras veía a Jake texteando con esa estúpida sonrisita, probablemente diciéndole a otra mujer lo horrenda que era, mientras me acusaba de estar mensajeando con alguien, tomé mi decisión. Tenía mi plan. Algo que haría que Jake lamentara cada palabra que dijo sobre mí. Algo que lo golpearía exactamente donde más le dolía. Teresa y Vicky estaban totalmente comprometidas. Y juntas, íbamos a darle la lección de su vida. Primera actualización. Nuestro plan era como algo sacado de una película de atracos. Pero era real y lo estaba viviendo. Decidimos que Vicky se toparía con Jake en su gimnasio. Él iba al club de fitness del centro todos los martes y jueves como reloj, supuestamente para entrenar. Pero ahora sospechaba que solo buscaba mujeres. Vicky consiguió un pase de invitada a través de una amiga miembro. Estudiamos la rutina de Jake. Siempre publicaba selfies de entrenamiento con marcas de tiempo. ¡Qué idiota predecible! Sabíamos exactamente cuándo posicionar a Vicky en la cinta de correr junto a su banco de pesas favorito. El primer día de la operación derribo. Vicky usó unos leggings impresionantes que hasta a mí me hicieron mirar 2 veces. Me texteó desde el gimnasio. Objetivo localizado. No ha dejado de mirarme desde que entré. Lo que pasó después fue tan predecible que casi aburría. Jake accidentalmente chocó con ella al tomar una toalla. Inició una conversación sobre batidos de proteínas o alguna tontería. Le pidió su número para compartir consejos de entrenamiento. Esa misma noche, ya le estaba enviando mensajes. Me senté con Vicky en mi sofá leyendo cada mensaje con el estómago hecho un nudo. Teresa trajo vino y comida para llevar, insistiendo en que necesitábamos combustible para la guerra psicológica que se avecinaba. Los mensajes eran justo lo que esperábamos. Elogios sobre lo en forma que se veía Vicky. Preguntas sobre si estaba soltera. Sugerencias de tomar un batido de proteínas juntos alguna vez. Aquí está lo mejor. Jake no tenía idea de que Vicky era mi prima. Nos parecemos, pero no de forma obvia a menos que prestes atención. Y Jake ya no me prestaba atención. El plan era simple pero devastador. Vicky saldría con él. Lo engancharía por completo.
lo haría gastar cantidades obscenas de dinero en ella. Y luego revelaríamos todo. Mientras tanto, yo seguiría siendo la novia desprevenida mientras disfrutaba secretamente viendo cómo él cavaba su propia tumba financiera y emocionalmente. Vicky y Jake tuvieron su primera cita 3 días después. Me dijo que tenía un evento de trabajo esa noche. Lo despedí con un beso. Le dije que se divirtiera. Y luego conduje directo al apartamento de Teresa, donde seguimos toda la velada a través de los mensajes de Vicky. La llevó a un restaurante ridículamente caro, al que nunca me había llevado, a pesar de mis indirectas de querer ir allí para nuestro aniversario. Vicky dijo que pidió el vino más caro del menú, alardeó sobre su importante trabajo y su cuenta de ahorros. Incluso tuvo el descaro de mencionar que estaba prácticamente soltero y terminando una relación sin futuro. Cuando Vicky nos envió una selfie desde el baño del restaurante, casi vomitó. Era surrealista ver a mi novio en una cita con mi prima, mientras yo estaba en el sofá de mi mejor amiga comiendo palomitas y planeando venganza. Teresa me recordaba que todo era solo evidencia de lo basura que era, y que pronto pagaría por todo. Literalmente. Durante las siguientes semanas, Jake se obsesionó con Vicky. Empezó a cancelar nuestros planes para verla. Se quedaba fuera hasta más tarde. Llegaba a casa con una mirada presumida como si tuviera un secreto increíble, mientras Vicky me informaba de todo. Los gastos comenzaron siendo pequeños. Cenas, regalos modestos, entradas para conciertos. Pero Vicky era estratégica. Mencionaba casualmente joyas que le gustaban mientras pasaban por una tienda. De repente, Jake gastaba $500 en pendientes para impresionarla. Hablaba de un lugar para un fin de semana que siempre quiso visitar, y Jake reservaba hoteles y hacía planes. Lo mejor. Vicky accidentalmente dejaba esos regalos en su casa, diciendo que no quería perderlos. Pero en realidad, era para que no pudiera pedirlos de vuelta después. Luego los traía directamente a mí. Ahora tenía una colección de joyas caras, bolsos de diseño e incluso un maldito reloj que le compró. Todo comprado con el dinero que decía estar ahorrando para nuestro futuro. En cuanto a los viajes y experiencias, Vicky tenía un sistema. Hacía que Jake reservara todo con su tarjeta de crédito. Luego encontraba una excusa para decir que necesitaba efectivo para su parte, lo cual él rechazaba de inmediato porque intentaba impresionarla. Después del fin de semana, ella me enviaba su parte del dinero en efectivo de Jake por Venmo. A veces lo usaba para mí, pero principalmente lo dividía con Teresa y Vicky para lo que llamábamos nuestro fondo de venganza. Estábamos acumulando un buen capital. Un fin de semana, Jake me dijo que tenía una conferencia de trabajo en una ciudad costera a 2 horas. Lo que realmente tenía era un fin de semana romántico con Vicky en un resort de lujo. Vicky lo convenció de que necesitaba $800 para tratamientos de spa y compras. Él se los dio sin dudar. Ese dinero financió mi día de spa con Teresa en un lugar local mientras él estaba fuera. Nos dimos el lujo completo. Masajes, faciales, manicuras y pedicuras. Todo con el dinero de Jake. Incluso publicamos fotos sabiendo que Jake ya no miraba mis redes sociales. Todo el tiempo, Jake se volvía más audaz con sus mentiras. Empezó a trabajar tarde 4 noches a la semana. Tenía viajes de trabajo los fines de semana. Una vez incluso dijo que su madre estaba enferma para llevar a Vicky a un resort en una región vinícola. Su madre me llamó ese mismo fin de semana para preguntar si queríamos ir a cenar. Inventé una excusa sobre que Jake tenía intoxicación alimentaria. Mantener mi fachada era agotador. Tenía que fingir que todo era normal. Seguir cocinando sus comidas, lavando su ropa, sonriendo cuando me besaba con los mismos labios que usaba con mi prima. Las cosas se complicaron cuando Jake empezó a hablarle a Vicky sobre su horrible novia, o sea, yo. Vicky grababa sus conversaciones, legal en nuestro estado con el consentimiento de una parte, y me las enviaba. Escucharlo llamarme desesperada, pegajosa y completamente despistada me hacía querer incendiar su vida entera. Lo peor fue cuando le dijo a Vicky que no veía la hora de deshacerse de un peso muerto y que la única razón por la que no había terminado conmigo era porque era muy conveniente tener a alguien que dividiera las cuentas y se encargara de todas las tareas del hogar. Literalmente me llamó su rumba que también paga renta. Cuando escuché esa grabación, rompí un vaso contra la pared cuando Jake no estaba en casa. Teresa tuvo que venir a ayudarme a limpiar antes de que él volviera. Pero incluso con el dolor, los beneficios de nuestro plan empezaban a acumularse. Vicky convenció a Jake de comprarle un iPhone nuevo porque el suyo seguía muriendo. Me lo dio de inmediato porque mi pantalla estaba rota. Le hizo comprar zapatos de diseño en su talla, que en realidad era la mía. Incluso logró que pagara un retiro de yoga de fin de semana al que nunca asistió. Fui con Teresa en su lugar, riéndonos todo el tiempo de cómo Jake estaba financiando mi relajación, mientras creía que yo estaba en casa lavando su ropa. Alrededor de los 2 meses, Vicky comenzó la fase 2 del plan. Empezó a hablar de lo estresada que estaba en el trabajo, de cómo necesitaba unas vacaciones de verdad. Mencionó estratégicamente lugares que siempre quiso visitar, casualmente lugares que yo había mencionado querer ir. Una noche, durante una cita con Jake, rompió en llanto falso sobre cómo nunca pudo permitirse unas vacaciones reales. Jake, intentando ser el héroe, ofreció ayudarla de inmediato. Antes de que terminara la noche, había reservado un fin de semana en un resort de montaña increíble a 3 horas de distancia. Todo pagado. Aquí es donde se puso interesante. El día antes del viaje, Vicky llamó a Jake sollozando. Su abuela estaba en el hospital y no podía irse ese fin de semana. Jake estaba devastado, especialmente porque la reserva no era reembolsable. Vicky, siendo considerada, sugirió que él tomara el viaje de todos modos, ya que había estado trabajando tan duro. Jake aceptó a regañadientes. En el momento en que Jake me dijo que iba a un viaje de pesca con amigos ese fin de semana, su historia falsa para mí, le envié un mensaje a Vicky y Teresa. El plan estaba en marcha. Vicky ya me había dado los detalles de la reserva en secreto. Tan pronto como Jake salió para el trabajo la mañana siguiente, empacé mis maletas, recogí a Teresa y condujimos al mismo resort que Jake había reservado para su fin de semana con Vicky. Nos registramos usando la reserva que Jake había pagado. La recepción no pestañeó cuando les di mi identificación. La reserva estaba a nombre de Jake, pero no especificaba los nombres de los huéspedes. Pasamos todo el fin de semana en lujo, tratamientos de spa, comidas gourmet, caminatas con un guía privado, todo cortesía de la tarjeta de crédito de Jake.
Incluso pedimos servicio a la habitación y lo cargamos a la cuenta. Mientras tanto, Jake le enviaba mensajes a Vicky sobre lo decepcionado que estaba, pero que estaba aprovechando al máximo su viaje de pesca, con amigos imaginarios. Tomamos tantas fotos ese fin de semana, teniendo cuidado de no publicarlas donde Jake pudiera verlas. Esas fotos fueron a lo que llamamos nuestro casillero de pruebas, la carpeta que eventualmente usaríamos para mostrarle a Jake cuán completamente había sido engañado. Cuando llegué a casa el domingo por la noche, Jake ya estaba allí, contándome sobre todos los peces enormes que él y sus amigos atraparon. Asentí y hice preguntas, fingiendo interés mientras recordaba mentalmente estar en una bañera de hidromasaje con una copa de champán caro que él había pagado. El patrón continuó durante otro mes. Uno de mis engaños favoritos fue el esquema del regalo de cumpleaños. Vicky mencionó que el cumpleaños de su mejor amiga estaba cerca y quería regalarle algo especial, pero le faltaba dinero. Jake ofreció ayudarla de inmediato. Terminó comprando un bolso de diseño caro que Vicky había elegido, el cual me dio para mi cumpleaños, que en realidad era la semana siguiente. Llevé ese bolso a todas partes, incluso en citas con Jake. Una vez lo elogió, diciendo que parecía caro. Solo sonreí y dije que Teresa me lo había regalado. Técnicamente no era mentira. Su cuenta de ahorros se estaba agotando, y empezó a quejarse conmigo sobre gastos inesperados en el trabajo, y cómo podríamos necesitar ajustar el cinturón por un tiempo. ¡Qué descaro! Mientras tanto, las cosas entre Jake y Vicky se ponían más serias desde su perspectiva. Empezó a hablar de presentarla a sus amigos, tal vez incluso a su familia. Vicky desviaba hábilmente, manteniéndolo siempre a la distancia perfecta, lo suficientemente cerca para que siguiera gastando dinero en ella, pero no tan cerca como para que la relación avanzara de manera significativa. Lo que Jake no sabía era que nos estábamos preparando para algo grande. Vicky comenzó a sembrar ideas sobre unas vacaciones de lujo que siempre soñó tomar. Un resort tropical con bungalows privados sobre el agua, lugares donde las habitaciones cuestan como $1,000 por noche. Jake predeciblemente mordió el anzuelo. Comenzó a buscar opciones, tratando de descubrir cómo pagarlo. Fue entonces cuando descubrimos que había estado transfiriendo dinero de nuestra cuenta conjunta a la suya privada para financiar su doble vida. Dinero que se suponía era para nuestras cuentas, nuestro futuro. Me estaba robando para cortejar a mi prima. Encontrar esas transferencias fue como recibir otro golpe en el estómago, pero también me hizo más determinada que nunca a terminar esto. Cuando el tercer mes de nuestro esquema llegaba a su fin, Jake estaba planeando estas vacaciones extravagantes, vaciando su cuenta de ahorros para depósitos y comprando equipaje nuevo y atuendos tropicales ridículos. No tenía idea de que todo conducía a la fase final de nuestro plan, pero aún no estábamos listas para tender la trampa. Todavía no. Teníamos al menos un mes más para hacerle pagar. Literalmente. Lo mejor, él no tenía idea de lo que se avecinaba. Todavía pensaba que yo era completamente ingenua. Seguía cocinando sus comidas y lavando su ropa como la novia perfecta. Todavía creía que Vicky se estaba enamorando de él tanto como él de ella. Todavía creía que tenía el control de la situación. Pero el control era todo nuestro. Y pronto, muy pronto, iba a aprender cuán mal había sido engañado. Segunda actualización. El cuarto mes de la operación Destruir la cuenta bancaria de Jake fue cuando las cosas se pusieron realmente interesantes. Para este punto, Vicky tenía a Jake tan envuelto que él empezó a descuidar sus mentiras hacia mí. Trabajaba tarde, pero olvidaba avisarme que no estaría para la cena. Dejaba recibos en sus bolsillos que encontraba al lavar su ropa. Una vez incluso me llamó por el nombre de Vicky cuando estaba medio dormido. Tuve que morderme la lengua tan fuerte que probé sangre. Mientras tanto, nuestro fondo de venganza había crecido a casi $4,000 en efectivo, de todo el dinero que Vicky le había sacado y compartido con nosotras. Teresa también se benefició. Nos turnábamos con los paquetes de spa y tarjetas de regalo para restaurantes que Vicky obtenía de él. Una noche, Jake llegó a casa luciendo estresado. Me sentó para una charla seria sobre nuestras finanzas. Aparentemente, estaba teniendo algunos problemas temporales de liquidez y necesitaba que yo cubriera más de nuestros gastos compartidos por un tiempo. ¿Podría pagar el alquiler completo el próximo mes en lugar de solo mi mitad y tal vez hacerme cargo de los servicios también? Prometió devolverme el dinero cuando llegara su bono del trabajo. Casi lo pierdo allí mismo. Este idiota estaba gastando miles en mi prima mientras me pedía que cubriera sus gastos básicos de vida. Pero mantuve la calma, asentí con simpatía y acepté ayudar. ¿Qué opción tenía su novia ingenua? Tan pronto como salió de la habitación, le envié un mensaje a Vicky y Teresa. La escalada de la fase comenzaba ahora. Al día siguiente, Vicky llamó a Jake llorando. Su auto se había descompuesto y necesitaba $600 para reparaciones de inmediato. Jake, a pesar de haberme dicho que estaba sin dinero, encontró el dinero en horas. Vicky tomó el efectivo. Le agradeció efusivamente y luego lo dividió conmigo y Teresa. Fuimos de compras mientras su auto perfectamente funcional estaba estacionado en el lugar para invitados de mi complejo de apartamentos, pero la verdadera mina de oro fue la planificación de las vacaciones tropicales. Vicky había convencido a Jake de reservar un resort ridículamente caro en Bora Bora. Jake estaba luchando por conseguir el dinero, pero Vicky seguía enviándole fotos del lugar, hablando de cómo sería la semana más romántica de sus vidas. Observé desde las sombras mientras Jake comenzaba a vender cosas para financiar este viaje. Su colección de guitarras vintage, que nunca me dejó tocar, vendida en eBay. El reloj caro que le dejó su abuelo, empeñado. Sus inversiones en criptomonedas, de las que estaba tan orgulloso, liquidadas con pérdidas. Todo mientras me decía que necesitábamos recortar lujos como mi maldito café matutino y la suscripción a Netflix. Una noche, mientras Jake estaba en la ducha, revisé su teléfono y vi que había pedido un préstamo personal de $15,000. La absoluta locura. Endeudarse por una mujer que había conocido por menos de 4 meses, mientras le decía a su novia de 3 años que necesitábamos economizar. Mientras todo esto sucedía, yo preparaba silenciosamente mi estrategia de salida. Con la ayuda de Teresa, había encontrado un nuevo apartamento, asequible y con buena seguridad. Había estado trasladando mis documentos importantes y objetos sentimentales allí poco a poco. Comencé a redirigir mi correo a un apartado postal. Incluso abrí una nueva cuenta bancaria en un banco diferente donde Jake no tenía conexiones. El estrés de mantener la farsa me estaba afectando.
Fingir ser la novia solidaria e ingenua mientras veía a Jake destruir sus finanzas por otra mujer, aunque esa mujer fuera mi prima trabajando para mí, era agotador. Algunas noches me quedaba despierta junto a él, luchando contra el impulso de gritarle en la cara lo patético y desleal que era. Teresa notó que estaba luchando y sugirió que nos diéramos un día de salud mental usando algo del dinero de nuestro fondo de venganza. Reservamos un día en un increíble resort de aguas termales a una hora de la ciudad. La ironía. Era un lugar que Jake una vez prometió llevarme para nuestro aniversario, pero dijo que no podíamos permitirnos. El día en las aguas termales fue exactamente lo que necesitaba. Remojándome en las piscinas de minerales, recibiendo masajes, bebiendo champán a las 11 de la mañana, todo mientras sabía que Jake estaba en el trabajo, estresado por el dinero, completamente inconsciente de que estaba financiando mi relajación. Se sentía como justicia poética. Cuando llegué a casa esa noche, Jake ya estaba allí, lo cual era inusual. Parecía nervioso, paseándose por la sala. Mi corazón se hundió. Había descubierto nuestro esquema de alguna manera, pero no, era algo completamente diferente. Me sentó y me dijo que había estado pensando mucho en nuestra relación. Eso era todo. Iba a terminar conmigo. Después de meses de engaños y mentiras, finalmente iba a ponerle fin para estar abiertamente con Vicky. Preparé mi cara de sorpresa falsa, ya ensayando mentalmente cómo llamaría a Vicky y Teresa en cuanto se fuera para decirles que necesitábamos acelerar nuestro cronograma. Pero no pasó eso en absoluto. En cambio, este idiota delirante se puso de rodillas y sacó una caja con un anillo, un maldito anillo de compromiso. Comenzó a decir que había estado distante últimamente porque estaba lidiando con problemas personales, pero que se dio cuenta de que yo era con quien quería pasar su vida, que a veces las personas no aprecian lo que tienen hasta que casi lo pierden, que quería que empezáramos de nuevo. Me quedé literalmente sin palabras. ¿Este era su plan para atarme con un compromiso mientras seguía viendo a Vicky por el lado, o planeaba terminar con ella? De cualquier manera, fue el movimiento más patético y desesperado que podía imaginar. El anillo era pequeño, nada como lo que una vez prometió que me compraría algún día. Claramente sus finanzas estaban en peor estado de lo que pensaba. Me quedé congelada, mi mente corriendo por las opciones. Si decía que sí, ganaría más tiempo para maximizar la venganza. Si decía que no, el juego terminaría demasiado pronto. Hice lo que cualquier mujer respetable en mi posición haría. Estallé en lágrimas. No del todo falsas. Eran lágrimas de rabia. Le dije que necesitaba tiempo para pensar, que su comportamiento distante me había herido profundamente y no estaba segura de si podíamos arreglar las cosas. Que lo amaba, mentira. Pero necesitaba espacio para considerar su propuesta. Jake estaba destrozado, pero intentó ocultarlo. Dijo que entendía, que me daría todo el tiempo que necesitara. Incluso sugirió que fuera a quedarme con mis padres unos días para aclarar mi cabeza. Casi me reí en voz alta. Estaba intentando sacarme del apartamento para poder traer a Vicky. Fingí estar de acuerdo, empacé una maleta y fui directa al lugar de Teresa. En el momento en que llegué, llamé a Vicky y le conté este nuevo e insano desarrollo. Ella tampoco podía creerlo. ¿Qué clase de psicópata le propone matrimonio a una mujer mientras planea activamente unas vacaciones románticas costosas con otra? Decidimos usar esta nueva situación a nuestro favor. Vicky actuaría especialmente necesitada y exigente en los días siguientes, realmente empujando a Jake a sus límites financieros. Mientras tanto, yo lo mantendría en vilo sobre la propuesta, pidiendo tiempo y espacio mientras usaba ese tiempo para finalizar mi plan de escape. Durante la semana siguiente, me quedé en casa de Teresa, pero mantuve contacto diario con Jake. Le enviaba mensajes como, todavía pensando, y necesito más tiempo. Él respondía con mensajes cada vez más desesperados sobre cuánto me amaba y cómo haría cualquier cosa para que nuestra relación funcionara. 10 días después de la propuesta, Jake me llamó sonando estresado. Necesitaba hablar conmigo sobre algo importante en persona. Mi corazón se aceleró. ¿Había descubierto nuestro esquema de alguna manera? Acepté encontrarme con él en una cafetería al día siguiente. Luego llamé inmediatamente a Vicky y Teresa para una sesión de estrategia de emergencia. Decidimos que usaría un micrófono pequeño. Teresa tenía uno de sus días de periodismo, así que podrían escuchar desde el auto de Teresa estacionado cerca. Si las cosas se ponían feas, estarían allí para intervenir. También preparamos una historia de cobertura en caso de que Jake hubiera descubierto lo que hacíamos. Lo que Jake quería hablar no tenía nada que ver con nuestro esquema. Era sobre dinero. Confesó que había tomado algunas malas decisiones financieras recientemente y estaba en serios problemas. Había maxed out sus tarjetas de crédito, pedido préstamos e incluso tomado dinero prestado de amigos. Necesitaba mi ayuda para volver al camino. Específicamente quería que sacara un préstamo a mi nombre para consolidar sus deudas. Prometió devolverlo, que sería solo temporal. Incluso sugirió que podría ser el primer paso en nuestra vida juntos, demostrando que éramos un equipo que se ayudaba en tiempos difíciles. Me quedé atónita por la audacia. Este hombre había gastado miles en otra mujer. Me mintió a la cara durante meses, y ahora quería que me endeudara para solucionar sus problemas financieros. Problemas que él creó intentando impresionar a mi prima. Tomó todo de mí no arrojarle mi café caliente a la cara. En cambio, le dije que necesitaba pensarlo, que era una gran decisión, que todavía estaba procesando su propuesta, y esto añadía una nueva complicación. Pude ver la desesperación en sus ojos mientras me iba, prometiendo darle una respuesta pronto. En el momento en que volví al auto de Teresa, todas estallamos en risas. La pura osadía de este hombre era casi impresionante. Vicky inmediatamente comenzó a planear la siguiente fase. Le diría a Jake que había recibido un bono inesperado en el trabajo y ahora podía contribuir significativamente a sus vacaciones. Todo lo que él necesitaba hacer era completar las reservas, y ella le reembolsaría su parte. Por supuesto, ese reembolso nunca llegaría, pero Jake no lo sabía. Durante los días siguientes, Jake aseguró las reservas finales para su viaje a Bora Bora. Había tenido que pedir dinero prestado a su hermano para cubrir los últimos miles, pero estaba hecho. Todo no reembolsable, todo reservado bajo ambos nombres. Las vacaciones estaban programadas para comenzar en exactamente 2 semanas. Sus vuelos saldrían el viernes por la mañana.
lo que significaba que teníamos 12 días para ejecutar la fase final de nuestro plan, y Jake no tenía idea de lo que se avecinaba. Ninguna idea en absoluto. Última actualización. Esos últimos 12 días antes del romántico viaje a Bora Bora de Jake, jajaja, fueron algunos de los más estresantes y emocionantes de mi vida. Teníamos todo planeado hasta el último minuto, pero siempre existía el riesgo de que él descubriera algo o que Vicky se equivocara de alguna manera. Mientras tanto, Jake estaba cada vez más desesperado por el dinero. Seguía enviándome mensajes sobre ese préstamo, diciendo cosas como, no lo pediría si no fuera importante, y esto es por nuestro futuro juntos. La audacia de este hombre pensando que me endeudaría por él mientras planeaba unas vacaciones de lujo con otra mujer. Es decir, técnicamente era mi prima trabajando para mí, pero aún así. Finalmente acepté encontrarme con él para la cena para discutir nuestra relación y la situación del préstamo. Elegí un restaurante de gama media, donde tuvimos nuestra primera cita, en parte por el simbolismo y en parte porque sabía que no podía permitirse nada más elegante. En este punto, me tomé un tiempo extra para arreglarme, asegurándome de lucir increíble. Cabello perfecto, maquillaje impecable, usando un vestido rojo que él siempre había amado. Cuando llegué, la cara de Jake se iluminó de esperanza. Había estado preocupado de que fuera a terminar con él, pero mi apariencia sugería lo contrario. Pedimos comida e hicimos una charla incómoda mientras él seguía mirando mi mano izquierda, notando que no llevaba el triste anillo de compromiso que me había dado. Finalmente fui al grano. Le dije que había estado pensando mucho en nuestra relación, en el futuro, en lo que realmente quería. Su rostro se puso serio y expectante. Entonces solté la primera bomba. Le dije que había investigado sobre el préstamo que quería que sacara, y probablemente podría ser aprobada por $25,000. El alivio en su rostro fue instantáneo, como un hombre que se ahoga viendo a un salvavidas. Tomó mi mano por encima de la mesa, apretándola mientras decía cuánto significaba esto para él. Que definitivamente me lo devolvería, que esto demostraba que estábamos destinados a estar juntos. Sonreí y dije que solo había una condición. Necesitaba acceso a todos sus registros financieros antes de sacar el préstamo. Estados bancarios, facturas de tarjetas de crédito, todo, solo para entender exactamente en qué me estaba metiendo. Su rostro se congeló. Mantuve mi expresión inocente, como si fuera una petición perfectamente razonable de alguien que está a punto de asumir la deuda de su pareja. Balbuceó algo sobre que no era necesario, que él manejaría todos los pagos, que no debería preocupar mi bonita cabeza por los detalles. Insistí diciendo que esto no era negociable, que si íbamos a construir una vida juntos, necesitaba haber completa transparencia. Jake parecía que iba a vomitar. Se excusó para ir al baño, llevándose su teléfono con él. Cuando Jake volvió a la mesa, se había compuesto. Aceptó mostrarme sus registros financieros pronto, pero dijo que ahora lo más importante era procesar la solicitud del préstamo, porque tenía algunos plazos urgentes. Asentí con simpatía mientras mentalmente añadía esto a la montaña de evidencia de qué imbécil manipulador era. Le dije que iría al banco el lunes, esto era viernes por la noche, para comenzar el proceso de solicitud. Su alivio era palpable. No tenía ni idea de que no tenía ninguna intención de conseguirle un centavo. Durante el fin de semana, Jake fue extra atento y amoroso, trayéndome café a la cama, sugiriendo ver mis películas favoritas, incluso limpiando el apartamento sin que se lo pidiera. Todo mientras texteaba constantemente con Vicky sobre su próximo viaje, que ahora estaba a solo 9 días. El lunes por la mañana, le dije a Jake que tenía una cita en el banco. Me vestí con mi atuendo más profesional y salí del apartamento mientras él me deseaba suerte. A donde realmente fue a encontrarme con Teresa y Vicky en nuestra cafetería favorita para finalizar los detalles de nuestro plan. Cuando llegué a casa esa noche, Jake estaba esperando expectante. Le dije que el banco necesitaba más tiempo para revisar mi solicitud, pero que las cosas parecían positivas. Intentó ocultar su decepción y estrés, pero podía ver sus manos temblando ligeramente mientras me abrazaba. 4 días antes del viaje, Vicky jugó su carta maestra. Llamó a Jake llorando, diciendo que su abuela acababa de ser internada y que podría necesitar volar a casa para verla en lugar de ir a Bora Bora. Jake entró en pánico. Comenzó a ofrecer soluciones. ¿Podían posponer el viaje? No reembolsable. ¿Podía esperar su abuela? Ella estaba sorprendida de que sugiriera eso. ¿Y si él iba con ella a ver a su abuela? No. Solo familia durante una crisis de salud. Después de dejarlo sufrir por 24 horas, Vicky llamó de nuevo con buenas noticias. La abuela estaba estable y el médico dijo que no había necesidad de preocupación inmediata. El viaje a Bora Bora podía seguir adelante según lo planeado. Jake estaba tan aliviado que incluso le envió flores como un regalo de mejórate pronto para la abuela. Flores que fueron entregadas a mi nuevo apartamento donde Vicky ahora se quedaba la mitad del tiempo, mientras preparábamos la fase final. 2 días antes del viaje, Jake era un desastre total. El banco, o sea yo, aún no había aprobado el préstamo que desesperadamente necesitaba. Estaba intentando empacar para Bora Bora mientras escondía su maleta en el armario cada vez que yo estaba en casa. Estaba manejando mensajes entre mí y Vicky, tratando de mantener ambas relaciones a flote. Era casi triste lo patético que se había vuelto. Casi. La noche antes del gran viaje, le dije a Jake que necesitaba hablar con él sobre algo importante. Su rostro palideció. Probablemente pensó que era sobre el compromiso o el préstamo. En cambio, le dije que iba a quedarme con Teresa unos días porque necesitaba espacio para pensar en nuestro futuro. Su alivio fue visible. Esto resolvía su problema de cómo salir al aeropuerto sin que yo hiciese preguntas. Lo que Jake no sabía era que mientras él estaba en el trabajo el día anterior, ya había mudado la mayoría de mis pertenencias restantes a mi nuevo apartamento. Todo lo que quedaba eran algunas ropas y artículos de aseo que podía meter fácilmente en una maleta, la cual empacé mientras él estaba en la ducha. Mientras estaba a punto de irme, Jake me abrazó fuertemente y dijo que esperaba que tuviera una respuesta sobre nuestro futuro cuando volviera de su viaje de trabajo el domingo. El hecho de que pudiera mentirme a la cara tan convincentemente después de 3 años juntos aún me sorprendía.
En el momento en que cerré la puerta del apartamento, comenzó nuestra cuenta regresiva final. La operación destrucción completa estaba oficialmente en marcha. Fui directa al lugar de Teresa, donde Vicky estaba esperando. Pedimos pizza, abrimos champán y repasamos nuestro plan una última vez. Mañana por la mañana, Jake iría al aeropuerto pensando que estaba a punto de tener la escapada romántica de su vida con su hermosa novia secreta. En cambio, estaba a punto de tener el peor día de su vida. Apenas dormimos esa noche, demasiado emocionadas por la anticipación. A las 6:00 am Vicky le envió un mensaje a Jake. Buenos días. Tan emocionada por hoy. No puedo esperar a verte en el aeropuerto. Jake respondió de inmediato, solo terminando de empacar. Nos vemos en la Terminal 3 a las 8:30. No puedo creer que finalmente lo hagamos. A las 7:00 am, observamos a través de la aplicación de seguridad del edificio cómo Jake salía con su maleta, luciendo más feliz de lo que lo había visto en meses. En el momento en que su auto se alejó, Teresa, Vicky y yo nos subimos al auto de Teresa y nos dirigimos al aeropuerto. No para volar a ningún lado, solo para presenciar lo que estaba por suceder. Llegamos a la Terminal 3 alrededor de las 8:15 y nos posicionamos en un café con una vista perfecta de los mostradores de check-in. Jake llegó a las 8:25 buscando ansiosamente a Vicky. Revisó su teléfono, le envió un mensaje, luego fue a hacer fila en el check-in para su vuelo. A las 8:45 exactamente, cuando Jake estaría acercándose al mostrador, Vicky le envió el mensaje que habíamos preparado cuidadosamente la noche anterior. Era una selfie de mí, Vicky y Teresa juntas, todas sonriendo ampliamente con los dedos medios levantados. Debajo, Vicky escribió: sorpresa, imbécil. Espero que disfrutes tus vacaciones de $17,000 para uno. Tu novia lo sabe todo. Observamos desde nuestro escondite mientras Jake recibía el mensaje. Se quedó congelado en medio de la fila de check-in, mirando su teléfono. Su rostro pasó de confusión a sorpresa, y luego a horror en segundos. Miró a su alrededor frenéticamente, como esperando vernos. Intentó llamar a Vicky de inmediato, directo al buzón de voz porque ella había bloqueado su número. Intentó llamarme. Mismo resultado. Jake salió de la fila, aún mirando su teléfono con incredulidad. Se desplomó en un banco cercano, escribiendo frenéticamente, probablemente enviando mensajes desesperados que nunca serían entregados. Observamos esto durante casi 20 minutos antes de que finalmente se levantara y caminara como zombie hacia la salida, arrastrando su maleta detrás de él. Jake pasó todo el día llamándonos desde diferentes números, dejando mensajes de voz cada vez más desesperados. Los ignoramos todos, enfocándonos en cambio en la fase 2 de nuestro plan final. También había dejado una carta cuidadosamente redactada en la mesa de la cocina, detallando exactamente lo que sabíamos junto con copias impresas de algunos de sus peores mensajes sobre mí, incluyendo los donde me llamó la cosa más horrenda y su rumba que también paga renta. La carta explicaba que si me contactaba a mí o a Vicky nuevamente con alguna amenaza o acoso, toda la carpeta de pruebas sería enviada a sus padres, su jefe, y publicada públicamente. ¿Era todo esto estrictamente necesario? Probablemente no. ¿Fue deliciosamente satisfactorio después de meses de su abuso psicológico e infidelidad? Absolutamente. Esa noche, Jake llegó al apartamento y descubrió que no podía entrar. La cámara de seguridad captó su colapso en el pasillo, mientras se daba cuenta de cuán completamente había sido engañado. Durante los días siguientes, Jake pasó por todas las emociones posibles. Envió correos electrónicos pidiendo perdón, luego otros furiosos llamándonos locas, luego otros patéticos sobre cómo perdería su trabajo si no podía pagar sus deudas. Exactamente una semana después del incidente en el aeropuerto, ejecutamos la parte final de nuestro plan con Vicky. Teresa y yo reservamos un fin de semana en un hermoso resort de spa local, pagado con el último dinero de nuestro fondo de venganza. Mientras nos relajábamos en bañeras de hidromasaje y recibíamos masajes, cada una publicó una sola foto en nuestras redes sociales. Predeciblemente, esto desencadenó otra ronda de mensajes desesperados de Jake, ahora usando el teléfono de su hermano ya que habíamos bloqueado todos sus números. No podía entender cómo podíamos ser tan crueles y despiadadas. Afirmaba que lo que había hecho no era tan grave comparado con cómo habíamos destruido su vida. La falta de autoconciencia era realmente espectacular. En los meses siguientes, Jake intentó varias tácticas para contactarme. Incluso envió una carta a la casa de mis padres. Ellos me la reenviaron sin abrir. Lo que no ha hecho es devolver el dinero que tomó de nuestra cuenta conjunta o explicar a su familia y amigos por qué de repente tuvo que mudarse de nuevo con sus padres a los 30. En cuanto al impacto financiero, Jake aparentemente está trabajando en 2 empleos intentando pagar sus deudas. Los paquetes de vacaciones, vuelos y reservas de hotel eran todos no reembolsables, tal como Vicky había insistido al reservar. Su puntaje crediticio está destruido. Sus ahorros se han ido. Mientras tanto, estoy prosperando en mi nuevo apartamento. Fui promovida en el trabajo. Llevo ropa y joyas de diseño que técnicamente Jake pagó. Estoy planeando unas vacaciones reales con Teresa y Vicky el próximo verano. Unas que pagaremos con nuestro propio dinero, porque no somos patéticas tramposas que tienen que manipular a las personas para obtener lo que queremos. La semana pasada, Jake apareció en mi edificio de apartamentos a las 3:00 am, claramente borracho, llorando frente a la cámara de mi timbre Ring, diciendo que había cometido el mayor error de su vida y que haría cualquier cosa por otra oportunidad. Vi la transmisión en vivo desde mi teléfono, cómoda en la cama, e hice lo único razonable. Envié el video a Vicky y Teresa para que todas pudiéramos reírnos juntas. Luego lo reenvié a la seguridad del edificio para que lo sacaran de la propiedad. Después de 20 llamadas perdidas, finalmente se rindió. Dormí como bebé esa noche, sabiendo que él estaba sufriendo mientras yo estaba absolutamente prosperando. Eso, amigos míos, es lo que se llama karma. Y es hermoso.